Lectura comentada de la Biblia. Jeremías capítulo 25 al capítulo 30. 23 años de predicar bajo peligro a un pueblo endurecido. El juicio de Dios cumplido y el mensaje al pueblo. El libro de Jeremías. Uno de los aspectos peculiares del libro de Jeremías es la manera en que él hace referencia a su propia persona dentro de este libro. Nos da un contexto de lo que es su vida desde un principio con su llamado, el cual alude como un llamado soberano de Dios, porque se lo hizo Dios antes que él naciera, y Dios le había revelado cuál sería el destino de la vida de Jeremías en relación con el servicio a Dios. Ahora, en estos pasajes una vez más hace referencia a él en cuanto a este ministerio, y nos comienza a dar algunas referencias históricas donde nos dice que el primer año de Nabucodonosor, Dios le había dado una profecía para su pueblo. Ahora debemos saber que ese dato es importante porque la referencia hecha al primer año de Nabucodonosor nos habla también del primer aviso de que las profecías dadas por Jeremías en cuanto a lo que Dios había hecho para su pueblo eran verdaderas, puesto que Nabucodonosor en su primer año hizo una incursión contra Jerusalén y la sitió, pero tuvo que irse porque escuchó que su padre había muerto. Pero fue desde entonces que Dios comenzó a utilizar a Nabucodonosor como un instrumento para el juicio de su pueblo, y es peculiar que Dios le llame a Nabucodonosor su siervo. Ahora, desde ese momento, Jeremías había estado predicando al pueblo durante 23 años. Para este tiempo, el pueblo de Judá ya había sido deportado a Babilonia, así que en el momento que Jeremías hace este recordatorio de todo lo que ha estado aconteciendo, ha transcurrido suficiente tiempo donde el pueblo de Judá ha escuchado una y otra vez la voz de Dios a través de la predicación de Jeremías, un hombre que se ha mantenido firme en seguir manifestando la maldad del pueblo y también de sus dirigentes. Él mismo reconoce que es un ministerio peligroso, puesto que Dios había enviado a todos sus siervos los profetas desde temprano y sin cesar, pero les dice que nunca los escucharon ni inclinaron su oído para oír lo que Dios quería de ellos cuando Dios les manifestaba que se volvieran de su mal camino, que no fueran tras dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni que los provocaría a ira, pero ninguno de ellos escuchó. Y es por ello que la profecía de un rey llamado Nabucodonosor vendría contra ellos y se los llevaría de aquella tierra, y que todos ellos serían siervos de la nación de Babilonia por 70 años. Y luego les dice que al final serían regresados a su tierra y que Dios también los enjuiciaría en ese momento a Nabucodonosor por esta circunstancia. Así que la ira de Dios caería no solamente sobre Judá, sino también después de los 70 años caería sobre todas las naciones aledañas, y como también dice, toda la tierra sería enjuiciada después de que ellos también bebieran la copa de la ira de Dios. Pero le dice a su pueblo que ustedes no van a ser absueltos de esta ira, porque su espada caerá sobre su pueblo. Pero a pesar de todo esto, el pueblo no se arrepintió y siguió con su mal camino. Así que estas profecías se iban a cumplir tal y como Dios lo había dicho, porque el pueblo era un pueblo obstinado de corazón. Y debido a todo esto, el ministerio de Jeremías se vio envuelto siempre bajo amenazas de muerte. En esta ocasión quisieron matarlo porque escucharon esta profecía contra Israel y pensaron que Jeremías estaba hablando mal del pueblo, pero fue defendido por un grupo de ancianos, entendiendo que todo esto provenía de parte de Dios, y aluden que también otro profeta llamado Miqueas había hablado de parte de Dios contra el pueblo, pero no fue muerto por el rey Ezequías, sino que el rey de aquel tiempo se arrepintió y oró a Jehová, y Dios manifestó su misericordia, que aquí, como en muchas otras partes, como ya lo hemos explicado tantas veces, se usa la expresión de que Dios se arrepintió, y eso no significa que Dios estaba haciendo mal y se arrepiente de hacerlo, o que tampoco no conocía lo que el pueblo haría, y como no lo conocía, entonces ahora, como han hecho lo contrario, se arrepiente. No, de ninguna manera. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepiente, simplemente significa que el arrepentimiento al cual se alude continuamente de Dios es una manifestación de su misericordia. Así que finalmente esta profecía de la invasión de Babilonia se cumplió,
Y en este pasaje se menciona cómo Jeremías le manda una carta a todo el pueblo que está cautivo, diciéndoles que no deben escuchar a los profetas falsos que de pronto van a salir en aquel lugar, sino que la profecía de Dios se habrá de cumplir tal como dijo, 70 años de cautiverio, y después serían liberados. En aquella época hubo un profeta falso llamado Ananías, que decía que en 2 años saldría de aquel lugar el pueblo de Judá, porque Dios iba a quebrantar el yugo del rey de Babilonia. Y le dijo a Jeremías, cuando lo estaba escuchando, amén, así lo haga Jehová. Es decir, Dios iba a hacer volver al pueblo junto con todas las cosas que se llevó Nabucodonosor, pero no sería como él decía en 2 años, sino que en todas estas profecías eran erróneas porque Dios no lo había mandado. Entonces Dios trajo juicio sobre este profeta y murió. Y Dios le dice a Jeremías que escriba todas las palabras que él le había dicho referente a esta profecía en un libro. Ahora este libro, por supuesto, no es el libro que estamos leyendo de Jeremías, es un libro especial donde Jeremías escribe las profecías concernientes a este evento. Ahora, no hay que pasar de largo que estas profecías incluyen no solamente la restauración de Israel después de los 70 años, sino también una restauración final del pueblo de Israel. Es casi imposible pensar que esto no va a suceder porque el mismo texto nos dice de la siguiente manera: ah, cuán grande es aquel tiempo, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Una cosa es muy importante entender de todas estas profecías, y es el hecho de que Dios siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo cada una de las promesas que Él ha hecho, porque su palabra siempre es fiel